La noche comenzó como el despliegue de una revista de lujo, guirnaldas de luces sobre el patio, un pastel del tamaño de un volante y risas que se sentían un poco demasiado fuertes. Adrián Costa enderezó una tarjeta de mesa y trató de tragar el extraño escalofrío en la base de su nuca. Su esposa, Valeria Sanz, se movía por el salón como una directora de orquesta, golpeando una cuchara para llamar la atención de todos, con una sonrisa lo suficientemente brillante como para ocultar 1000 sombras. «Adri, cariño», entonó ella, rozando su mejilla con un beso, mientras los parientes entraban a raudales por la puerta. «Nos faltan unas cuantas sillas. ¿Puedes ir a buscar algunas al garaje?» Su tono era dulce, sus ojos estaban quietos. Adrián asintió, alisando las mangas de su camisa color carbón mientras se escabullía. El pasillo estaba cálido, fragante a pollo al romero asado, su favorito, aparentemente todavía en el menú. La puerta del garaje chirrió al abrirse. Alcanzó el interruptor de la luz. Allí estaba. Una maleta sobre el banco de trabajo, cuidadosamente cerrada, con el asa levantada, como si tuviera algún lugar urgente a donde ir. Encima, una tarjeta doblada. «Sorpresa, tenemos un nuevo jefe de familia. Estás fuera. Todos votaron por ello. Las nuevas cerraduras se pondrán a las 8 p.m. Lo leyó 2 veces, una con incredulidad, otra con entendimiento. La letra era la de Valeria, meticulosa, practicada, familiar por las tarjetas de Navidad, las listas de la compra y un voto que ella había susurrado con manos temblorosas hacía 8 años. El primer instinto de Adrián fue reír, y la risa salió hueca. Se inclinó hacia la pequeña ventana del garaje y miró hacia adentro. El comedor vibraba con aprobación. Valeria se inclinó cerca de Hugo Rivas, el sobrino favorito por matrimonio de su madre, un hombre que se había demorado demasiado en la isla de su cocina en los últimos meses, ofreciéndose a ayudar con sus planes de diseño y las finanzas familiares. Los dedos de Valeria descansaban en el antebrazo de Hugo como un ancla. Hugo sonrió con suficiencia, levantó una copa y dijo algo que hizo que la madre de Valeria, doña Enriqueta, aplaudiera encantada. Adrián escuchó el tintineo distante del cristal y recordó todos los pequeños cambios que se habían filtrado en sus vidas. Valeria, trabajando hasta tarde con los fideicomisarios de la familia, la furgoneta de Hugo en su entrada los martes, el teléfono bloqueado en la cena, la repentina insistencia en que Adrián no entendía hacia dónde se dirigía la familia. Sus mañanas seguían siendo café cortés, un beso en la sien, su bolsa de gimnasio junto a la puerta, pero la intimidad había sido reemplazada por una coreografía. Ella había dejado de demorarse en los marcos de las puertas. El nuevo perfume que usaba no era para él. Dejó la maleta, dejando que la verdad aterrizara. Esto no era un rumor ni un malentendido. Esto era un golpe de estado planeado, votado y con catering incluido. El teléfono de Adrián vibró en su bolsillo. Un recordatorio del calendario que había programado meses atrás parpadeó. Pago automático de la hipoteca. Un hábito de su padre. Sé aburrido con las facturas y audaz con todo lo demás. Exhaló y el aliento lo estabilizó. Él no era el hombre que ellos imaginaban, el que se desmoronaría al instante. Él era el hombre que notaba los sistemas, los puntos de presión y por dónde pasaban las tuberías detrás de las paredes. Él sabía quién poseía el título de esta casa pista. No era Valeria. ¿Dónde estaban registradas las sociedades limitadas pista? No en el escritorio de Enriqueta. ¿Y qué influencias nunca debieron pertenecer a un brindis de comedor? Deslizó la maleta fuera del banco y la abrió. Alguien había empacado para él sin conocerlo en absoluto. 3 camisas que nunca usaba, las viejas botas de senderismo que siempre decía que iba a donar y la sudadera raída de la universidad que Valeria una vez llamó trastos sentimentales. Sin pasaporte, sin carpetas de archivos. Conveniente. Metió la mano detrás del estante de herramientas y recuperó una carpeta negra plana etiquetada como Hogar Milano y Gorrión. No un álbum de avistamiento de aves, sino el fideicomiso de propiedad que había establecido cuando él y Valeria compraron el lugar. Valeria se había negado al papeleo poco romántico. Adrián firmó de todos modos, metió la carpeta en su maleta, la cerró
y pulsó su teléfono. Un contacto, una llamada. Raúl dijo cuando la línea conectó: «Inicia el plan de reserva esta noche». La voz de su amigo respondió nivelada: «Recibido. ¿Estás seguro?» «Absolutamente». Terminó la llamada y observó a través de la ventana cómo Valeria se apoyaba en el hombro de Hugo. La mano de Hugo se deslizó hacia la parte baja de su espalda. Demasiado bajo para un primo, demasiado familiar para un invitado. Enriqueta levantó una copa de nuevo por el nuevo liderazgo. Casi podía leerlo en sus labios. La sala estalló en vítores. El pulso de Adrián se ralentizó. Recordó a Valeria antes de todo esto. Viajes nocturnos por batidos. Un hambre silenciosa por construir una familia que no se sintiera como aquella en la que creció. Le creyó cuando dijo que quería una asociación, no una puesta en escena. Pero la puesta en escena había ganado. O eso pensaban ellos. Salió por la puerta lateral, la maleta rodando suavemente sobre el hormigón. No dio portazos, no les dio una escena. El cielo estaba despejado, el vecindario corriente. El tipo de calle española donde los cumpleaños se desbordaban hacia el jardín. Caminó hasta el bordillo y se detuvo, escuchando el coro distante de parientes dentro de su casa, celebrando su desalojo como si fuera el espectáculo del intermedio. Adrián levantó el rostro hacia la noche y hizo una promesa. No por despecho, sino por dignidad. No gritaré ni rogaré. Pondré la verdad en movimiento y dejaré que llegue con el amanecer. De vuelta en el porche, Valeria miró su reloj. «Las 8», le dijo a Hugo con una sonrisa. «Nuevas cerraduras». «Audaz», murmuró Hugo. Ya era hora. Ninguno de ellos notó a la figura silenciosa que ya cruzaba la siguiente manzana, moviendo ya las palancas que ellos habían confundido con decoraciones. Lo habían expulsado de un papel por el que nunca hizo campaña en un juego que nunca aceptó jugar. Por la mañana, aprenderían quién poseía realmente el tablero. Adrián dobló la esquina y siguió caminando, calmado, preciso, imaginando ya el sonido que los despertaría al alba. No un grito, no una súplica, sino un único e inconfundible golpe que termina con una fantasía y comienza con la verdad. Adrián no miró atrás mientras caminaba por el barrio, con la maleta siguiéndolo como una sombra. Cada paso estabilizaba su pulso, cada respiración afilaba su enfoque. La traición tenía una forma de desnudar a un hombre hasta su esencia, y en su esencia, Adrián no era débil, era deliberado. El teléfono vibró de nuevo. La voz de Raúl llegó antes de que Adrián hablara. «Todos los sistemas preparados», dijo Raúl. «Has estado sentado sobre esto durante meses, ¿verdad?» «No exactamente», murmuró Adrián, «pero conocía las ambiciones de Valeria. Simplemente no pensé que convertiría a la familia en su audiencia o a Hugo en mi reemplazo». Raúl suspiró. «¿Quieres que esté allí por la mañana?», no dijo Adrián con firmeza. «Quiero que se despierten con lo que no pueden negar. No necesito una pelea, necesito un silencio tan fuerte que agriete sus copas de champán». Colgó y tomó un taxi hacia un modesto hotel del centro. Adrián se registró con su propio nombre. Sin secretos, sin vergüenza, seguía siendo el legítimo dueño de esa casa. Seguía siendo el hombre que había construido la vida que ellos intentaban borrar. Mientras deslizaba la maleta debajo de la cama, sus ojos se detuvieron en la carpeta negra. Hogar Milano y Gorrión, un fideicomiso que nadie en ese comedor recordaba siquiera que existía. Uno que ponía la propiedad directamente en manos de Adrián. Valeria había pensado que podía expulsarlo de su propia casa mediante una votación. La parte más cruel era que ella se lo creía. Adrián se hundió en la cama. Durante años, él había sido el silencioso. Estable, constante, confiable hasta el extremo. Se despertaba antes del amanecer, corría 5 kilómetros, arreglaba el grifo que goteaba sin quejarse, pagaba cada factura a tiempo, besaba la sien de Valeria mientras ella miraba su teléfono por la noche. Pensó que esas rutinas eran amor. Pensó que la estabilidad era suficiente. Pero Valeria quería espectáculo. Quería un jefe de familia coronado con brindis y aplausos. Adrián había visto las señales, el nuevo perfume, sus reuniones de planificación nocturnas con Hugo, la forma en que su risa cambiaba, aireada y ensayada, cuando Hugo estaba cerca.
Sus noches románticas se habían reducido a un ritual. Ella siempre parecía estar en otra parte, un poco distraída, un poco menos involucrada. Y ahora, la verdad estaba a la vista de todos. No solo se había distanciado, lo había traicionado. La mañana estalló con la luz del sol atravesando las finas cortinas. Adrián se vistió deliberadamente. Camisa blanca limpia, chaqueta azul marino, zapatos pulidos. No iba a volver como un marido herido, iba a volver como el dueño legítimo de lo que era suyo. A las 7:59 a.m. estaba frente a su casa. Los globos colgaban desinflados en el buzón. Copas de champán vacías ensuciaban el porche. La casa parecía silenciosa, como si la traición en su interior finalmente se hubiera ido a dormir. Entonces, ¡bang! El sonido no fue por ira, fue de la cerradura misma. Exactamente a las 8 a.m., un cerrajero que Adrián había contratado la noche anterior reemplazó las nuevas cerraduras de Valeria por el juego original, el suyo. El eco resonó por el vecindario tranquilo. Por dentro, las cortinas se agitaron. Un perro ladró en la calle y luego vino el arrastrar de pies, las primeras voces confundidas. «¿Qué ha sido eso?», murmuró alguien. Adrián no se inmutó. Caminó por la entrada, con la carpeta bajo el brazo, tocó el timbre, tranquilo como un banquero, y esperó. La puerta se abrió un poco. Hugo estaba allí, con la camisa arrugada y el pelo revuelto por una noche, en un sofá que claramente no era el suyo. Su sonrisa burlona flaqueó cuando vio a Adrián erguido, con la maleta a su lado. «No deberías estar aquí», murmuró Hugo. Adrián levantó la carpeta. «Corrección, tú no deberías estar aquí». Detrás de Hugo apareció Valeria, envuelta en una bata, con los ojos muy abiertos. «Adrián», empezó ella, pero él la cortó. «Ahórratelo. Lo he leído». Su tono era uniforme, pero el peso de sus palabras aterrizó con pesadez. «Hiciste una fiesta para anunciar mi exilio, como si el matrimonio fuera un juego de mesa. Pero olvidaste una cosa. Esta casa no es tuya para regalarla. Nunca lo fue». Le entregó la carpeta a Hugo, quien frunció el ceño y la abrió. Valeria estiró el cuello para leer, su rostro perdiendo el color al reconocer su propia firma en los documentos de compra. Adrián había registrado la propiedad bajo su fideicomiso años atrás. Cada pared, cada ventana, cada cerradura legalmente ligada a él. «Adelante», dijo Adrián, con frialdad. «Léelo en voz alta para tu club de fans». Detrás de ellos, los parientes tropezaron en el vestíbulo, frotándose los ojos, murmurando. La risa de la noche anterior había desaparecido, reemplazada por un silencio denso de confusión. Adrián susurró Valeria, con la voz quebrada. «No tienes que hacer esto». «Yo no lo hice», respondió Adrián. «Tú lo hiciste». Cruzó el umbral, no con violencia, sino con autoridad. «Tú empacaste mi maleta. Tú me borraste. Pero yo solo necesité una llamada para recordarles a todos de quién es el nombre que figura en la escritura. Ese golpe que escuchaste fue tu final sorpresa». Los parientes se miraron unos a otros, los susurros se extendieron. El hombre al que habían votado para echar no había levantado la voz, no había roto un cristal, simplemente había regresado con la verdad. Adrián dejó su maleta junto a las escaleras y se volvió hacia ellos, con la mirada firme. «El desayuno corre de mi cuenta», dijo secamente, con un tono afilado como el cristal. «Querrán algo para asentar la resaca antes de que lleguen los abogados». La casa quedó en silencio. El peso de sus palabras era más pesado que cualquier brindis de la noche anterior. Y mientras Valeria se apretaba más la bata, Adrián supo que la verdadera sorpresa no había hecho más que empezar. El vestíbulo se sentía más frío de lo que debería. Valeria permanecía congelada junto a la barandilla de la escalera, con su bata atada en un nudo frenético, mientras Hugo hojeaba la carpeta con manos temblorosas. Cada página era como un clavo, siendo clavado en el ataúd de su supuesta victoria. Esto no puede ser real», tartamudeó Hugo, pasando a las firmas. Ella nos dijo. Adrián lo cortó con una mirada afilada. «Ella te dijo lo que querías oír. Pero la realidad no se escribe con susurros. Se escribe con tinta, y esa tinta es mía». Los parientes se amontonaban detrás de ellos, inquietos,
sus sonrisas engreídas reemplazadas por malestar. Habían vitoreado la noche anterior, bebiendo ante el discurso de Valeria sobre el nuevo liderazgo, convencidos de que formaban parte de alguna gran tradición familiar. Ahora, bajo la luz de la mañana, parecían el público de un teatro después de que cae el telón, dándose cuenta de que la obra había sido una mentira. Adrián se adentró más en la casa. No dio portazos, no ladró. Su silencio cortaba más de lo que los gritos jamás podrían. Colocó la carpeta sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde brindaron por su exilio, y retiró una silla. «Siéntate», le dijo a Valeria. Ella vaciló. «Adrián, por favor, nos estás avergonzando». Él levantó una ceja. «Tú te avergonzaste sola. Convertiste mi cumpleaños en una ejecución pública. No pretendas que esto empezó conmigo». Sus labios temblaron. Se dejó caer en la silla. Hugo se mantuvo detrás de ella, con los brazos cruzados, tratando de recuperar la confianza que lucía la noche anterior. Adrián se inclinó hacia adelante, con voz firme. «No perdamos el tiempo. Me querías fuera. Escribiste una nota, empacaste una maleta, le dijiste a la familia que yo estaba acabado, pero lo de anoche no fue sobre poder, fue sobre traición». La mirada de Valeria cayó a su regazo. «¿Crees que no noté las noches? Hasta tarde», continuó Adrián. «El perfume que no era mío, la forma en que empezaste a bloquear tu teléfono, riendo más fuerte cuando Hugo estaba cerca, más silenciosa cuando yo estaba cerca. Lo sabía, Valeria, lo vi todo, pero seguía esperando que recordaras lo que construimos». Los parientes se movieron incómodos. Una tía susurró: «Perfume». Otro primo se aclaró la garganta. La sala se estaba deshilachando hilo por hilo. Hugo dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. «Esto es entre vosotros dos. No arrastres al resto de la familia a esto». La risa de Adrián carecía de humor. «¿Entre nosotros? Estás parado en mi casa y con la bata de mi mujer como si pertenecieras aquí. Tú mismo te arrastraste dentro». Las palabras aterrizaron como una bofetada. El rostro de Hugo se encendió, pero no se movió. Adrián se enderezó, su calma ahora teñida de acero. «Esto es lo que va a pasar. Todos os iréis de esta casa hoy, sin discusiones, sin excusas. Ya he hablado con los abogados. Los papeles están presentados, las cerraduras aseguradas, y vuestro pequeño voto no cuenta para nada. Esta reunión familiar ha terminado». Un murmullo recorrió la sala. La madre de Valeria, Enriqueta, dio un paso adelante, indignada. «Adrián, no puedes, simplemente». «Puedo», interrumpió Adrián, con los ojos fijos en los de ella. «Y lo he hecho. Si lo dudas, llama a tu abogado. Esperaré». El silencio que siguió fue asfixiante. Finalmente, Valeria habló, con voz pequeña, despojada de su actuación. «¿Por qué no me enfrentaste antes? ¿Por qué no me reclamaste antes de que llegara tan lejos?» El pecho de Adrián se apretó, pero su voz no flaqueó. «Porque te amaba. Pensé que entrarías en razón. Pensé que recordarías que se suponía que éramos socios, no rivales. Pero cuando pusiste esa nota en mi maleta, tomaste tu decisión». Y esto señaló la carpeta, los parientes. «El silencio es mío». Se levantó de la silla, dejando atrás el peso de sus palabras. «Recoged vuestras cosas. Tenéis hasta el mediodía». La sala permaneció congelada, pero Adrián no esperó su respuesta. Subió las escaleras, calmado y firme, cada paso resonando como el latido de un tambor de inevitabilidad. Abajo, la familia susurraba con pánico. Arriba, Adrián abrió la puerta del dormitorio, su dormitorio, y finalmente se permitió respirar profundamente. Por primera vez en años, no era el hombre que mantenía las piezas unidas. Era el hombre que las había dejado caer. Y ahora, él era quien elegía cómo reconstruir. Al mirar alrededor de la habitación, despojada de calor pero aún suya, Adrián supo que la verdadera venganza no era la furia, era el control, y lo tenía de vuelta. Adrián estaba junto a la ventana del dormitorio, con la luz del sol extendiéndose sobre el suelo de madera. La casa estaba en silencio ahora, pero no con paz, silencio de pavor. Abajo, voces apagadas subían y bajaban mientras los parientes debatían si irse o resistir. Dejó que se cocinaran en su propia salsa.
Cada tic-tac del reloj les recordaba en qué casa estaban. Cuando finalmente bajó, la escena parecía casi teatral. Valeria estaba sentada, pálida, a la mesa, todavía con la bata apretada. Hugo caminaba cerca de la entrada, tratando de parecer compuesto pero fracasando, con la mandíbula tensa y las manos inquietas. El resto de los parientes se demoraban en grupos, inseguros de si ponerse del lado de Valeria o retirarse al silencio. Adrián caminó hacia la mesa y golpeó la carpeta una vez. Se acaba el tiempo. El mediodía no es flexible. Enriqueta, la madre de Valeria, cruzó los brazos. Adrián, estás siendo cruel. La familia debería resolver las cosas junta. Valeria solo intentaba hacer lo mejor. Los ojos de Adrián se endurecieron. ¿Lo mejor? Humillarme en mi cumpleaños, empacar mi maleta y entregar mi vida a Hugo. Eso no fue lo mejor. Fue traición, disfrazada de celebración. Valeria finalmente lo miró, con voz temblorosa. No se suponía que fuera así. Pensé que si demostraba a todos que había elegido a alguien más fuerte, alguien más ambicioso, me respetarían. Nos respetarían. El respeto construido sobre el engaño, dijo Adrián, uniformemente, no es respeto en absoluto, es manipulación. Sus ojos brillaron, pero él no dejó que eso lo conmoviera. Recordó las noches en que ella se acurrucaba contra él, susurrando sueños de construir un imperio familiar juntos. Recordó creer en esos sueños, pero la mujer que estaba sentada frente a él, ahora había cambiado la lealtad por los aplausos. Hugo intervino, con voz aguda. Ya has dejado claro tu punto, Adrián, pero Valeria no merece ser echada como una extraña. Ella se hizo a sí misma una extraña. Adrián lo cortó. Sus palabras eran medidas, finales. Y tú no mereces estar bajo este techo. Seguiste el juego, sabiendo perfectamente lo que me estabas quitando. Los parientes cayeron en el silencio. Nadie se atrevía a ponerse del lado de Hugo ahora. Adrián se volvió hacia Valeria por última vez. Querías un nuevo jefe de familia. Brindaste por ello. Pues felicidades. Lo tienes. Pero el precio es esta casa, este fideicomiso y esta vida. Elegiste una corona de cristal y ahora se ha hecho añicos. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero Adrián no flaqueó. No era cruel, solo decidido. Deja tu llave en el mostrador, dijo suavemente, casi con gentileza. Se te enviará la ropa a donde decidas quedarte. Pero esta casa, este capítulo, está cerrado. Los hombros de Valeria se desplomaron. Metió la mano en su bolsillo, sacó la llave de la casa y la dejó con mano temblorosa. Hugo murmuró entre dientes, pero no lo desafió. Al mediodía, los parientes salieron en fila, su risa de la noche anterior reemplazada por vergüenza e inquietud. El camino de entrada se despejó. El silencio que siguió fue profundo. Adrián cerró la puerta y echó la llave. Su cerradura, su elección, su última palabra. Por primera vez en meses, el aire dentro de la casa se sentía respirable. Se quedó en el vestíbulo, con la maleta todavía junto a las escaleras, y dejó que el peso de todo se asentara. Había sido traicionado, humillado, echado a un lado, pero no se había roto. Se había marchado, regresado con la verdad y reclamado lo que era suyo. Al entrar en el salón, Adrián se detuvo ante la mesa. Copas vacías aún descansaban allí, restos de una falsa celebración. Las recogió con calma, las puso en el fregadero y sonrió levemente. «Feliz cumpleaños», a mí susurró, porque la venganza no había sido el estallido de la ira o la destrucción. Había sido el sonido silencioso e inquebrantable del poder restaurado. Y mientras el sol iluminaba la casa que era suya una vez más, Adrián Costa supo que esto era solo el comienzo de su propia historia, escrita no por votos o traiciones, sino solo por él.